Imaginemos por un momento a un maestro relojero del siglo XIX, un artesano que controla cada detalle absoluto de su obra, ¿no? Desde, bueno, fundir el metal hasta ajustar la ultimísima manecilla de ese reloj. Claro, un control total del proceso. Eso es. Pero ahora pensemos en ese mismo hombre, trasladado de repente a 1920, trabajando en una línea de montaje de Ford, apretando exactamente la misma tuerca durante 12 horas seguidas. 6 días a la semana, además. Madre mía, sí, 6 días a la semana. La pregunta aquí es, o sea, ¿qué se rompió exactamente en la mente humana durante esa transición? Bienvenidos a un nuevo análisis exhaustivo en el canal SciMap. Una sesión que promete, desde luego. Totalmente. Porque la filosofía de esta academia ya sabemos que siempre ha sido clara. El objetivo es aprender haciendo y sobre todo entender para no memorizar. Y hoy vamos a deconstruir la maquinaria oculta del mundo laboral, explorando la psicología del trabajo y las organizaciones. ¿Qué falta hace? Sí, porque la cuestión central hoy no es simplemente qué hacemos en el trabajo, sino cómo el diseño de ese trabajo altera nuestra psique. Y bueno, esa ruptura de la que hablaba con el relojero es como el punto de partida, ¿no? Es que esa ruptura es el núcleo del problema. Fíjate, durante décadas dominó el modelo industrial clásico, el Taylorismo. El famoso Taylorismo. Eso es. Y la premisa era, a ver, casi matemática. Trocear una tarea compleja en micropasos hiperrepetitivos para, bueno, maximizar la productividad. Básicamente, se extirpaba el cerebro de la ecuación y... Se dejaba solo el músculo. Literalmente, pero claro, la evidencia demostró que esta hiperespecialización tiene un límite trágico. Termina generando una alienación tan profunda que destruye no solo la salud del trabajador, sino la propia rentabilidad de la empresa a largo plazo. Claro, por el absentismo, supongo, los errores. Exacto, absentismo, alta rotación, fallos de calidad. Por eso la psicología del trabajo tuvo que dar un giro radical. El diseño actual del puesto busca alinear esa eficiencia operativa con el bienestar psicológico. Tienen que ir de la mano. Vale, entonces, si trocear demasiado el trabajo crea, digamos, zombies corporativos, ¿cómo revertimos eso? O sea, ¿existe alguna fórmula real para devolverle el sentido a una tarea una vez que ya la has industrializado? A ver, existe, pero requiere ir a la raíz. Porque claro, antes de entender cómo funciona una empresa entera, habrá que mirar de qué material está hecha la pieza más pequeña, ¿no? ¿Qué es el puesto de trabajo? Exactamente. Y para entender esa pieza, primero hay que desmitificarla un poco. Desde una perspectiva técnica, un puesto de trabajo es una estructura burocrática y estable. Se diseña de forma totalmente independiente a la persona que lo va a ocupar. O sea, el puesto existe antes que el trabajador. Eso es. Primero se establece el esqueleto, las responsabilidades, las tareas, los recursos y solo después se busca a alguien que encaje en ese molde. Pero claro, el diseño de este esqueleto varía enormemente basándose en dos dimensiones de especialización. Vale, a ver cuáles son. Tenemos la amplitud, que es la dimensión horizontal, y el control, que es la dimensión vertical. Amplitud y control, sí. La amplitud es simplemente el número y la variedad de tareas que exige el puesto. El control, en cambio, es el grado de autonomía y poder de decisión sobre cómo, cuándo y con qué métodos se ejecutan esas tareas. Vale, pero para nuestros estudiantes de SciMap vamos a aterrizar esto, que si no se queda en teoría pura y aquí venimos a entender las cosas. Me parece perfecto, sí. A ver, voy a usar una analogía, como si esto fuera un árbol de habilidades de un videojuego. Pensemos en un supermercado. El cajero tradicional tiene una amplitud muy baja porque solo escanea productos y cobra, ¿verdad? Ajá, amplitud mínima. Y un control nulo. O sea, no decide los precios ni cambia el sistema informático. Pero supongamos que la empresa, con toda su buena intención, decide enriquecer su puesto. Y le dicen, oye, a partir de ahora también limpias pasillos, repones almacén y haces inventario. Uy, el clásico error. Claro, su amplitud acaba de dispararse horizontalmente en su árbol de habilidades. Hace 1000 cosas más, pero su control sigue siendo bajísimo, porque sigue sin tomar ni una sola decisión. Ese trabajador no está empoderado, simplemente está, pues, más agotado. Totalmente agotado. Has tocado el punto de fricción más común en las malas prácticas de recursos humanos, fíjate. Confundir la carga de trabajo con la calidad del trabajo. Ya, dar más trabajo no es dar mejor trabajo. Para nada. Darle a alguien más tareas repetitivas no mejora su psicología. A menudo solo acelera el síndrome de desgaste profesional, el famoso burnout. Claro,
Comparemos eso, por ejemplo, con un jefe de laboratorio de investigación. Su amplitud puede ser bajísima. A lo mejor solo hace 2 cosas al mes. Exacto. Validar un protocolo de ensayo y firmar evaluaciones. Ya está. Pero su control es absoluto. La responsabilidad, el peso de sus decisiones y la autonomía le otorgan a su puesto una enorme profundidad vertical. Vale, entiendo la diferencia. Pero si la meta es evitar ese desgaste y fomentar el desarrollo humano real, la psicología tiene que tener algún estándar, ¿no? ¿Qué ingredientes exactos necesita una tarea para no destruir la motivación de quien la hace? Pues mira, el modelo de referencia para esto es el modelo de las características del puesto. Identifica 5 propiedades cruciales. A ver, 5 propiedades. Tomemos nota. La primera es la variedad, que, como decíamos, obliga al cerebro a utilizar distintas capacidades y salir del letargo de la monotonía. Lógico. La segunda, La segunda es clave, la identidad de la tarea. Significa que el profesional debe percibir que está realizando un proceso completo, de principio a fin. vale. O sea, no ser un simple engranaje invisible. Exacto. Si alguien solo fabrica, yo qué sé, la suela de un zapato todo el día, nunca siente que ha creado un zapato. Le falta la identidad del producto final. Claro, el cerebro humano necesita ver la obra terminada para tener esa sensación de logro, de he hecho esto. Totalmente. Y la tercera característica es el significado, que apela al impacto real que tiene el trabajo en el bienestar físico o psicológico de otras personas. Hombre, profesiones como la medicina, la docencia, tienen ese significado integrado de serie, ¿no? En su ADN, sí. La cuarta característica es la autonomía, esa sensación de ser verdaderamente el dueño de tus propios resultados. Vale, ¿y nos falta una? Y la quinta es la retroalimentación. Pero ojo, no cualquier tipo de feedback. El modelo hace muchísimo hincapié en la retroalimentación intrínseca. Un momento, pausa aquí. ¿Qué diferencia hay entre la retroalimentación intrínseca y, no sé, que tu jefe te llame a su despacho una vez al año para decirte que lo estás haciendo muy bien? Pues la diferencia es abismal y radica en la inmediatez y la fuente de la información. Eso cambia por completo la respuesta neurológica. ¿Ah, sí? Sí. La retroalimentación extrínseca depende de un tercero, como ese jefe que mencionas, y suele estar sesgada o, bueno, llegar tarde. La intrínseca, en cambio, emana del propio trabajo. O sea, ¿te das cuenta tú mismo al hacerlo? Exacto. Un cirujano sabe inmediatamente si la arteria está bien saturada. Un programador compila el código y ve en 3 segundos si funciona o si da error. Ese bucle de respuesta inmediata activa los circuitos de recompensa del cerebro constantemente. Ya, y eso mantiene la concentración a un nivel que una evaluación anual, pues, no lograría jamás. Jamás. Y esto, fíjate, explica perfectamente la evolución de las categorías laborales. A ver, cuéntame eso. Históricamente hablábamos de los blue collar, los trabajadores de cuello azul. Los operarios de fábrica, ¿no? Tareas muy físicas. Eso es. Luego el mundo transitó hacia los white collar, los de cuello blanco, oficinistas, gestión administrativa, un trabajo más cognitivo pero rutinario. ¿Vale? Pero el paradigma al que se enfrentan quienes estudian hoy en día es el de los golden collar, los cuellos de oro. Cuellos de oro, qué buen término. Hablamos de perfiles hiperespecializados, científicos de datos, desarrolladores de algoritmos, ingenieros de innovación, perfiles que no solo ejecutan conocimiento, sino que lo crean y lo comercializan. Claro, y sus puestos parecen tener al máximo esas 5 características. Tienen muchísima variedad, identidad total de su proyecto, un significado altísimo y una autonomía que es, bueno, casi absoluta. Exactamente. Representan la cúspide del diseño del puesto moderno. Ya, pero espera un segundo. ¿No es esa autonomía del Golden Collar también una trampa un poco peligrosa? ¿En qué sentido? A ver, si eres un ingeniero de software con libertad total de horarios, sin que nadie te controle cómo haces tu código, la empresa también asume que, como tú gestionas tu tiempo, puedes solucionar una crisis de servidores un domingo a las 3 de la madrugada. Y de hecho, ese es el mayor riesgo contemporáneo de estos puestos cognitivos de alto nivel. La autonomía sobre cómo se hace la tarea no debería equivaler a destruir los límites sobre cuándo se hace. Claro, el cuándo. Y esto nos obliga a salir de la dimensión puramente material del trabajo y entrar de lleno en una coordenada que es implacable: el tiempo. Porque
La ejecución de esa tarea perfecta está sometida al reloj humano. Es que tendemos a ver el tiempo de una forma súper matemática. Asumimos que, bueno, una hora de trabajo son 60 minutos de rendimiento constante y da igual a qué hora ocurran. Una falacia. Totalmente. Si cruzamos la biología con la productividad, sabemos que eso no se sostiene. Es una falacia que cuesta muchísima salud y muchísimo dinero, te lo aseguro. El tiempo en el trabajo es multifactorial, empezando por la base puramente fisiológica, los ritmos circadianos. Nuestro reloj interno, ¿no? Sí, el cuerpo humano es una máquina calibrada por miles de años de evolución para seguir ciclos de 24 horas guiados por la luz solar. Estos ciclos regulan la melatonina para dormir, el cortisol para estar alerta. La temperatura corporal también, creo. Exacto. Y la agudeza cognitiva. A las 3 de la madrugada tu biología está activamente intentando apagar tu cerebro. Entonces, claro, si tienes el puesto perfecto en cuanto a autonomía e identidad, pero obligas a, no sé, un operador de maquinaria o a un médico de urgencias a ejecutarlo en un turno de noche rotativo, saltándose su reloj biológico, Estás jugando con fuego, básicamente estás forzando a su cerebro a luchar contra su propia química, ¿no? literalmente. Y el cuerpo pasa factura siempre. Las estadísticas en salud ocupacional muestran que forzar la cronobiología provoca alteraciones crónicas graves. No hablamos solo de, uy, estoy un poco cansado. Ya, no es tomarse un café y listo. ¿Qué va? Hablamos de fatiga crónica que destruye el vigor, aumento exponencial de trastornos de ansiedad, depresión y a nivel físico, un disparo brutal en patologías cardiovasculares y digestivas. Obligar a la biología a someterse a la economía tiene un coste humano altísimo. Madre mía. Y entiendo que la biología no es el único reloj que cuenta aquí. También está la forma en que nuestra mente procesa la presión de ese reloj, ¿verdad? Claro, ese es el tiempo psicológico. Cada mente valora y organiza el tiempo de una forma completamente distinta. Hay profesionales con una altísima tolerancia al estrés temporal. Los que funcionan mejor al límite. Esos. Los que necesitan la presión de las deadlines, las fechas límite agresivas. En cambio, otras mentes se bloquean bajo esa misma presión y necesitan una temporalidad, digamos, más fluida para poder ser creativos. Ya. Y por encima de eso, me imagino que también opera el tiempo social y cultural, ¿no? Por supuesto. Hay sociedades industriales enteras que están estructuradas bajo un ritmo súper acelerado, muy ansioso, donde el tiempo es oro y pararse es fracasar. En contraste con otras culturas que entienden la producción de una forma más secuencial o pausada. Bueno, queda clarísimo que la tarea y el tiempo son factores determinantes. Pero, a ver, un profesional no trabaja aislado en una burbuja. Por mucho que calibres las tareas y respetes el reloj biológico, las organizaciones son ecosistemas humanos. Sí, totalmente. Están llenas de personas que se cruzan, colaboran, se caen bien, se caen mal, chocan entre sí. Entramos de lleno en la dimensión social. Y el primer paso para entender esta red social organizativa es trazar una línea muy clara entre lo formal y lo informal. Vale, definamos eso. La estructura formal es el mapa oficial de la empresa, el típico organigrama que cuelga en la pared o está en la intranet. El que te dice quién es tu jefe. Exacto. Te indica la jerarquía, las divisiones por departamentos y los canales de comunicación oficiales. Pero bajo ese mapa tan ordenado y tan aséptico, palpita la dinámica informal. La vida real de la empresa. Esa es la verdadera red neuronal. Son las relaciones de confianza construidas tomando un café en los pasillos, los rumores y, sobre todo, fíjate, los líderes emergentes. Líderes emergentes. Sí, personas que, sin tener un cargo directivo formal, tienen una influencia enorme sobre el comportamiento de todos sus compañeros. Ya. Pero, ¿esa dinámica informal no es como un fallo del sistema? Quiero decir, si alguien sin cargo oficial tiene más influencia que el propio jefe del departamento, ¿no dinamita eso la estructura formal? Pues, a ver, no necesariamente. De hecho, la organización informal muchas veces suple las carencias de la burocracia. Ah, claro, la agiliza. Exacto. Cuando el canal formal es demasiado lento para resolver una crisis porque hay que firmar 3 papeles, la red de confianza informal soluciona el problema en 10 minutos con una simple llamada entre 2 colegas. Ya veo. Punto central de la dimensión social, el rol laboral. Un concepto que a veces se confunde con el simple cargo que te ponen en el contrato, ¿no? Se confunde muchísimo. Sí, el cargo es solo una etiqueta. El rol laboral
Es un conjunto de expectativas. Expectativas. Son todos los comportamientos y actitudes que el entorno espera de la persona que ocupa esa posición concreta. Los roles existen para reducir la incertidumbre social, o sea, nos permiten anticipar cómo va a reaccionar el otro y coordinarnos sin tener que negociar cada cosito desde cero. O sea, pensemos en esto como si fuera el mundo del teatro. A ver, me gusta, sigue. Sí, el organigrama te entrega un papel, un guión oficial que dice, no sé, analista financiero o director de marketing. Ese es el cargo. Pero ¿cómo interpretas ese guión tú? La intención que le pones, lo que improvisas cuando otro actor se equivoca o se olvida de su frase, eso es el rol. Es una analogía perfecta. Y claro, esa interpretación no la haces tú solo, en tu casa, frente al espejo. Depende constantemente de cómo te responde el resto del elenco en el escenario. Es que es una dinámica interactiva pura. De hecho, asumir un rol no es un evento de un día, no es llegar y ya está. Es un ciclo continuo que en psicología dividimos en 4 fases. Vale, vamos con las fases. Primero, está la creación de expectativas por parte de lo que llamamos el conjunto de rol. Que serían los compañeros, jefes. Eso es. Jefes, compañeros, clientes, subordinados. Todos ellos se forman una idea mental de lo que tú deberías aportar. Segundo, la transmisión. Esas expectativas se comunican, unas veces de forma explícita, tipo, oye, necesito este informe el viernes, y muchas otras de forma súper sutil. Con miradas, silencios o la propia cultura de la empresa, ¿no? Exactamente, la cultura no escrita. Y aquí llegamos a la fase que a mí, sinceramente, me parece el mayor campo de minas psicológico de todos, la recepción. Sin duda. Porque claro, el profesional que recibe esa comunicación no es una máquina que descarga datos y ya, los interpreta. O sea, si un superior te dice de forma casual, oye, mi puerta siempre está abierta. Uy, esa frase. Claro, un trabajador recién graduado podría interpretarlo como un apoyo sincero, súper incondicional. Pero un profesional que viene rebotado de una empresa con una cultura tóxica y donde le microgestionaban todo, podría interpretar esa misma frase como una amenaza, como un «espero que me informes de cada pequeño movimiento que hagas». Es que has dado en el clavo. Ese es el núcleo de los conflictos en las organizaciones. En la fase de recepción, los sesgos cognitivos, nuestras experiencias previas y nuestras inseguridades alteran por completo el mensaje original. Totalmente. Y basándose en esa interpretación, que es subjetiva y a veces está muy distorsionada, el trabajador pasa a la 4ª fase, la emisión o la conducta de rol. Es el momento de actuar, ¿no? Eso es. El trabajador puede acatar las expectativas, puede negociarlas para buscar un punto medio o puede resistirse frontalmente. Y cualquier acción que tome será observada por el resto del equipo, lo que automáticamente genera nuevas expectativas y el ciclo vuelve a empezar. No para nunca. Madre mía. Y además, este ciclo está bajo la presión constante de un montón de factores, supongo. Hay factores organizacionales, como el tamaño que tenga la empresa o lo estricto que sea ese organigrama. Sí, influye muchísimo. También factores interpersonales, que determinan si hay un clima de apoyo o un clima de, cuchillos voladores. Y alta competitividad. Y, por supuesto, factores personales de cada uno. Los valores, tu ambición, tu resistencia a la frustración. Efectivamente, cada individuo filtra las expectativas a través de su propia configuración psicológica. Por eso 2 personas distintas, puestas en el mismo puesto exacto, acaban creando dinámicas sociales completamente diferentes. Claro, es fascinante. A ver, hemos analizado la pieza elemental, que es la tarea, hemos visto cómo la presiona el reloj temporal y cómo se entrelaza en este tejido social mediante la negociación de roles. Un recorrido completo. Sí. Pero si queremos comprender el fenómeno en su totalidad, tenemos que dar un paso atrás y observar el bosque entero. O sea, ¿qué es realmente una organización cuando juntas todas estas piezas de las que hemos hablado? Pues mira, la definición más precisa nos aleja bastante de la visión clásica. Una organización no es un edificio lleno de gente, ni es una suma matemática de recursos humanos y económicos. ¿Entonces qué es? Es un sistema social abierto y altamente dinámico, compuesto por personas que cooperan para lograr metas comunes. Y ojo, la palabra clave aquí es sistema. Un sistema. Sí, y para desglosarlo, la disciplina utiliza el modelo sistémico, en particular uno muy famoso llamado el diamante de Leavitt. Ah, el diamante organizacional. Ese mismo.
Este modelo postula que la viabilidad de cualquier organización descansa sobre 5 componentes que son totalmente interdependientes. A ver, ¿cuáles son? Primero, los objetivos o metas. Vamos, la razón fundamental por la que la empresa existe y hacia dónde quiere ir. Segundo, la estructura, ese entramado formal de poder, jerarquía y flujos de información del que hablábamos. Vale, metas y estructura. Van dos. Tercero, las personas, no vistas como meras piezas intercambiables, sino como individuos con competencias, actitudes y patrones de relación. Cuarto, la tecnología. Y aquí englobamos tanto herramientas físicas y software como los métodos y procedimientos para hacer el de abajo. O sea, tecnología no es solo ordenadores, es el cómo se hacen las cosas. Exacto, los métodos. Y el quinto elemento, que digamos envuelve a los otros 4, como si fuera la atmósfera, es el entorno externo. El mundo exterior. Claro, el contexto económico, legislativo, social y tecnológico que rodea a la organización, todo lo que pasa afuera. Vale, para visualizar cómo funciona este diamante sin caer en el típico manual técnico aburrido, yo propongo pensar en un móvil de cuna para bebés, de estos que tienen figuritas geométricas colgadas con hilos en un equilibrio súper delicado. Me gusta la imagen. A ver, Cada figurita es uno de estos componentes que has dicho. Si una empresa decide de repente implementar un sistema de inteligencia artificial masivo, está tirando fuertemente del hilo de la figurita de la tecnología. fuerte además. Y por las leyes de la física sistémica, no puedes mover solo esa pieza sin que pase nada. Ese tirón desestabiliza la figura de las personas, porque las habilidades que les pides acaban de cambiar radicalmente de un día para otro. Totalmente. Eso te obliga a redefinir la figura de la estructura, tal vez quitando niveles jerárquicos enteros de supervisión, y todo para alinearse con unas nuevas metas de eficiencia. O sea, el sistema entero tiembla, cruje y tiene que reconfigurarse a la fuerza para encontrar un nuevo equilibrio. Es que el símil del móvil de cuna ilustra a la perfección el principio de causalidad circular de los sistemas. Ningún cambio es aislado, jamás. Claro. Si una dirección intenta, por ejemplo, imponer objetivos extremadamente ambiciosos, sin ajustar antes la tecnología o sin capacitar a las personas, la tensión simplemente romperá los hilos. Se cae el móvil entero. Se cae. Y es crucial no olvidar ese quinto elemento, el entorno. Siguiendo con tu analogía, el entorno es el viento que azota ese móvil de cuna. Ah, qué bueno. Una nueva ley del gobierno, una crisis económica global o un cambio drástico en lo que la sociedad demanda pueden hacer que todo el sistema deba reinventarse de arriba abajo simplemente para sobrevivir a la tormenta. Todo está conectado. Tocar la estructura altera a la persona, cambiar a la persona altera el rol social y modificar ese rol transforma por completo la manera en que se enfrenta al tiempo y a la tarea material. Todo es un engranaje vivo. Llegados a este punto, creo que vale la pena sintetizar un poco la hoja de ruta que hemos trazado, porque este es el verdadero conocimiento de alto rendimiento que perseguimos en SciMap. Sí, ha sido un viaje intenso, desde lo más micro hasta lo más macro. Exacto. Se ha partido del núcleo material, la tarea, comprendiendo que esa amplitud y ese control dictan si el trabajo te empodera o si te aliena. Luego hemos introducido el factor crítico del tiempo, Muy importante, el tiempo. demostrando que ignorar la cronobiología humana en favor de la productividad ciega es, una receta segura para el colapso. Desde ahí hemos escalado a la red social, donde los puestos cobran vida a través de esos guiones invisibles que llamamos roles. Roles en constante reescritura, además. Y finalmente hemos observado el cuadro completo a través de ese diamante de Levat, donde las metas, la estructura, las personas y la tecnología danzan bajo las reglas implacables de ese viento exterior, el entorno. Un análisis verdaderamente exhaustivo, ¿sí? Y fíjate, la relevancia de dominar estos conceptos va muchísimo más allá de aprobar un examen o superar un currículo académico. Totalmente. Entender los engranajes invisibles que determinan por qué nos frustramos o nos motivamos en el trabajo es la herramienta más poderosa para el futuro. Quienes comprenden estas dinámicas no se limitan a ser engranajes obedientes en una máquina, se convierten en verdaderos arquitectos de sistemas. En líderes, vamos. Eso es, profesionales capaces de diagnosticar por qué un equipo está fracasando y que poseen la visión necesaria para diseñar entornos laborales que no destruyan la salud humana en nombre del puro beneficio. En SciMap siempre hacemos mucho énfasis en esto, entender las reglas ocultas del tablero
Es el requisito indispensable para poder cambiar el juego. Ha sido un auténtico placer diseccionar un ecosistema tan complejo y hacerlo con tanta claridad. El placer ha sido mío, de verdad. Y bueno, para cerrar el análisis de hoy, me gustaría dejar una última reflexión flotando en el aire, a modo de reto intelectual para quienes nos escuchan. A ver, somos todo oídos. Se ha hablado del auge de los profesionales Golden Collar, esos cuellos de oro que no solo aplican procedimientos, sino que crean conocimiento y pura innovación, frente a un entorno tecnológico que es, bueno, salvaje. Sí, la IA y todo lo que viene. Pues ante un futuro donde el cambio va a ser la única constante, la pregunta es, cuando nuestros estudiantes lleguen al mercado laboral y entren en ese complejísimo diamante organizacional, ¿se van a conformar con interpretar pasivamente el guión y el rol que el sistema les asigne por defecto? Uf. ¿O tendrán el conocimiento y la valentía necesarios para reescribir ese guión, exigiendo y diseñando un trabajo que posea una verdadera identidad, significado y propósito? Qué gran pregunta. Ahí queda esa incógnita para que cada uno le dé una vuelta en casa. Con esto concluimos la inmersión de hoy. Hasta la próxima sesión.